La degradación de la iglesia, capítulo 24. La degradación en Pérgamo, segunda parte. El Señor entonces le dice al ángel de la iglesia en Pérgamo: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis 2, versículo 13. En esta pequeña porción de la palabra hay 5 asuntos que quisiéramos considerar sucintamente. Primero, el ángel retiene el nombre del Señor. Hemos afirmado que el nombre del Señor es la persona misma del Señor. Todo lo que Él es, tiene y ha logrado. El ángel de la iglesia en Pérgamo retenía todas las cosas del Señor. En Pérgamo, Satanás se entronizó en la iglesia y tomó posesión de ella para gobernarla y para estorbar y dañar el desarrollo del plan de Dios. Pero allí, en medio de esa situación de tinieblas, había unos cuantos hermanos que eran fieles al Señor y guardaban su testimonio, siguiéndolo, teniendo comunión con Él en sus espíritus, disfrutando de todas sus riquezas y dándole la espalda a Satanás, a sus seguidores y a sus pretensiones. Quienes buscamos revelación y visión y procuramos seguir al Señor por donde Él va, somos ese ángel que retiene el nombre del Señor. Pero retener el nombre del Señor no consiste en hacer lo que hace el cristianismo, que dice que se debe orar en el nombre al Padre en el nombre de Jesús, y en sus oraciones repiten algo así como esto: Padre, en el nombre de Jesús. Destacado. Orar al Padre en el nombre de Jesús consiste sencillamente en entrar en el aposento más interior, es decir, el espíritu humano, y permitir que sea el Señor Jesús, como el Espíritu, quien ora en nosotros y a través de nosotros. En otras palabras, cuando entramos en el Espíritu, es el Señor Jesús, Espíritu, quien ora al Padre, porque Él sí sabe cómo orar y cuáles son las oraciones que agradan al Padre. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Además, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a Dios intercede por los santos. 1 Corintios 2, versículo 10, Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Esta es una verdadera oración en el nombre de Jesús. Recomendamos la lectura del libro La oración en el Espíritu, del mismo editor y publicado en esta página www.las-primicias.com. Retener el nombre del Señor tampoco es hacer una invocación del nombre del Señor que se convierte en una frase manida y repetida más o menos así: oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Invocar el nombre del Señor es totalmente bíblico y además es una señal exterior que identifica a un creyente en el momento de su salvación y posterior a ese momento. Pero hay cristianos que a esa invocación le dan un estilo tan particular que lo vuelven una práctica totalmente de la carne. Guardar el nombre del Señor consiste en tenerlo a Él como el primero en nuestra vida, vivirlo como nuestro primer amor, tener diariamente comunión con Él para oír su palabra y obedecerlo. Igualmente, retener el nombre del Señor es honrarlo en nuestros pensamientos, palabras y hechos. Es decir, no pensar, decir ni hacer nada separados de Él, sino permitirle que en toda nuestra vida sea Él quien tome la iniciativa y haga sus obras en nosotros. Segundo, el ángel no niega la fe del Señor. Es el segundo reconocimiento que el Señor le hace al ángel
de la iglesia en Pérgamo. A pesar de estar donde está el trono de Satanás, no ha negado la fe. ¿Qué es la fe? La fe no debe confundirse con una simple creencia de que algo va a ocurrir en el futuro, como la define la mayoría de las personas, inclusive los cristianos. Eso puede llegar a ser positivismo o una creencia que no complace al Señor. Debemos entender la fe desde dos puntos de vista: la fe objetiva y la fe subjetiva. La fe objetiva es Dios mismo, su persona y su obra de redención. En primer lugar, debemos considerar que Dios es eterno, inmarcesible, puro e incorruptible. Ese Dios maravilloso, único y hermoso, un día por amor al hombre, por amor a ti y a mí, se hizo carne en Jesús. Vivió en esta tierra un poco más de 3 décadas. Fue a la cruz y murió con el fin de quitar de en medio todas las cosas que Satanás había introducido en el hombre y que lo separaban de Dios. Al tercer día, después de su muerte, resucitó, ascendió al cielo, vino a sus discípulos y los inoculó con el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y después de 40 días ascendió delante de sus discípulos, fue entronizado en el trono del Padre y 10 días después descendió como el Espíritu de poder para investir a sus discípulos con el fin de llevar a cabo su obra en esta tierra, y ahora está en su gloria y desde ella y desde nuestro espíritu nos guía, nos llena de sus riquezas y nos suple con su vida eterna para que nosotros lleguemos a ser como Él. Todos estos elementos componen lo que denominamos la fe objetiva, todo lo que Dios es, todas las riquezas insondables que Él posee y todo lo que ha hecho desde su encarnación hasta su glorificación y el bautismo en el Espíritu Santo, con el fin de redimirnos y hacernos partícipes de su naturaleza divina. La fe subjetiva tiene que ver con la realidad de la fe objetiva que hay en cada creyente. Es decir, cada vez que nos acercamos al trono de la gracia y somos inoculados con la gracia del Señor, gracia que son todas sus riquezas, nuestra fe subjetiva va creciendo, hasta que alcanzamos los 4 elementos de que habla Efesios 4, versículo 13. La unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, el hombre de plena madurez y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los hijos de Dios, sin excepción, oye bien, tú también, debemos llegar a tener la plenitud de estos 4 aspectos que tienen que ver con la fe. El primero de ellos, la unidad de la fe, implica que nuestra fe subjetiva llega a ser del mismo tamaño que la fe objetiva, es decir, lo que nosotros creemos y experimentamos en nuestro diario vivir llega a ser igual a lo que Dios es, que es la fe objetiva. En la medida que nosotros disfrutamos de todas las riquezas de Dios, nuestra fe subjetiva va creciendo, y cuanto más disfrutamos, más crece, hasta que llega al punto en que la fe subjetiva es igual a la fe objetiva. En otras palabras, cada vez que disfrutamos las riquezas del Señor, que tenemos comunión con Él en nuestro espíritu, se va añadiendo a nuestra alma hasta que la llena totalmente, al punto de que nada del alma humana del creyente ni del corazón carece de la esencia divina de Dios. ¿Cómo aumenta la fe subjetiva? Cada vez que tú entres en comunión con el Señor en tu espíritu, cada vez que lo adoras, cada vez que hablas con Él, cada vez que oyes su palabra, cada vez que lo obedeces, cada vez que lo complaces, siempre que Él encuentra frutos en ti para disfrutar, tu fe subjetiva crece y llegará un día en que una y otra serán una. El segundo punto al que todos los creyentes debemos llegar es, subrayado, el pleno conocimiento del Hijo de Dios. En Juan 17:13 el Señor afirmó: y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero este conocimiento no es un conocimiento mental, no se da en la mente, sino en el espíritu humano. Y el conocimiento del Padre y del Hijo enviado del Padre lo da el Espíritu Santo en el espíritu humano mediante revelación. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Efesios 1, versículo 17 y 2 Corintios 2, versículo 10. Así las cosas, entre más permaneces en tu espíritu, que es el aposento donde debemos entrar para tener comunión con Dios, entre más te acerques al trono de la gracia, a disfrutar de todas las riquezas del Señor, tú conocerás más al Señor y poco a poco irás llegando al pleno conocimiento del Hijo de Dios. El tercer elemento que debemos alcanzar antes de entrar en la plenitud de la presencia de Dios es llegar a ser, subrayado, el hombre de plena madurez. La madurez es un punto en el desarrollo de nuestra vida espiritual en el que damos frutos agradables a Dios. Juan 15, versículos 1 al 6 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El Padre es el labrador que ha trabajado durante muchos años y aún sigue trabajando en nosotros con el fin de que llevemos frutos para Él, frutos que lo agraden y lo satisfagan. Destacado, el Señor desea poder encontrar en nosotros cada día frutos para su deleite, pero para tenerlos es necesario vivir unidos orgánicamente a la vid que es el Señor Jesús. En la medida en que nos aferramos al Señor Jesús, Él nos suple todas las riquezas del Padre, que es como la tierra, y en la medida que disfrutamos esas riquezas, somos nutridos, crecemos, maduramos y tenemos frutos que el Padre, el Hijo y el Espíritu disfrutan como recompensa de su labor. En este día que has vivido, ¿el Señor ha encontrado algo en ti que pueda disfrutar? Si la respuesta del Señor es positiva, Él te limpiará, te podará, para que sigas produciendo fruto. Y en la medida que disfrutas, te limpiará más para que lleves más fruto. El Señor tiene mucha hambre y anhela comer del fruto de su trabajo en ti. Vuélvete a Él y permítele que trabaje en ti para que tu fruto abunde y la satisfacción de Dios sea cada día mayor. Si no llevas frutos, serás cortado, recogido y echado en el fuego y arderás. Cada día podemos tener la certeza si le hemos dado frutos para su disfrute o si nuestro vivir es un vivir estéril que nada satisface al Señor. Aún así, podemos arrepentirnos, volvernos al Señor y permitirle que nos llene de sus riquezas, nos haga crecer, madurar y que le demos muchos, pero muchos frutos y seamos el Hijo amado que lo deleita. He aquí, salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Mateo 17, versículo 5. Hoy el Señor quiere decir esta frase de ti: Este es mi Hijo amado, en quien me deleito. El cuarto elemento que todos los hijos de Dios debemos alcanzar y del que ninguno puede escapar es, subrayado,
llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El día de Cristo, que será el tribunal de Cristo, todos los creyentes seremos juzgados. Y ese juicio será una comparación de Cristo con cada uno de nosotros. Si nos falta solo un poco para ser iguales a Él, no podremos participar del reino de los cielos. Y tendremos que pasar 1000 años en las tinieblas exteriores, llorando y crujiendo los dientes, para ser completamente transformados. Y luego sí entrar en la Nueva Jerusalén una vez haya pasado el reino milenario. Tenemos entonces lo que queda de esta era de la gracia para alcanzar esas 4 cosas. Por eso debemos ser aquellos que redimimos bien el tiempo, para que ese día no nos sorprenda desapercibidos. Mirad pues atentamente cómo andéis, no como necios sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino, subrayado, entended cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, versículos 15 al 17. Tercero, Antipas, el testigo fiel, es muerto. El tercer aspecto que destaca el Señor del ángel de la iglesia en Pérgamo es que a pesar de que Antipas había sido muerto, el ángel conservaba el nombre y la fe del Señor. Antipas parece ser un tipo de quienes, a pesar de la persecución de Satanás, se mantienen fieles al Señor. Porque el nombre Antipas quiere decir antitestimonio y también significa contra todo. Sabemos que Satanás tiene como naturaleza el pecado y que la consecuencia del pecado es la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y con el pecado la muerte, Romanos 5, versículo 12. Como Satanás se entronizó en la iglesia, llenó todo y a todos de muerte, pero aún en medio de una situación tan sombría, hay hijos de Dios que permanecen fieles al Señor y que no se dejan contaminar con el pecado ni con la muerte. La condición del cristianismo hoy es precisamente esa, muerte. El catolicismo está lleno de ídolos, de idolatría, de adoración a Satanás, de pecado y de muerte. El protestantismo, con su gran número de congregaciones, está en la misma situación. Las denominaciones cristianas se caracterizan porque tienen muchos nombres de que viven, pero en realidad están llenos de muerte, como veremos cuando lleguemos a la degradación en Tiatira y Sardis. Hoy el Señor desea encontrar, y nos está encontrando, a algunos de sus hijos que lo sigan y reciban cada día una alta dosis de vida eterna, para que venzan la muerte que Satanás ha introducido en la iglesia, que se levanten como aquellos que se oponen a las malvadas obras del enemigo y sean aquellos que retienen el nombre y la fe del Señor. Cuarto, el ángel también está donde mora Satanás. En la iglesia en Pérgamo, Satanás no solo ha puesto su trono, sino que también mora en ella. No solo gobierna desde el trono que ha instalado en la iglesia, sino que vive en ella. Es lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel después de que regresaron de Babilonia, y Eliasib emparentó con Tobías y le construyó una morada para que viviera con toda comodidad en el lugar del templo, donde se guardaba el alimento y el vino de los levitas y los sacerdotes. Morar quiere decir estar a placer, vivir con toda comodidad en un lugar. Por ejemplo, nosotros moramos en nuestra casa y en ningún otro lugar sentimos mayor placer y comodidad que cuando estamos allí. Si por un tiempo tenemos que vivir en un hotel bien cómodo o en casa de algún pariente o un hermano en el Señor o de un amigo, nunca nos sentiremos tan cómodos como en nuestra propia casa, que es nuestra morada. En la situación de Pérgamo, Satanás no solo implantó su trono en la iglesia, sino que se trasladó a vivir en ella, porque en ella vive con toda comodidad. Lógicamente esto ha permanecido oculto por muchos siglos, y los teólogos del cristianismo no han tenido ningún interés en ir al Señor para rogarle que les revele el significado y la verdad de estas palabras. Solamente hasta este tiempo, en su gran misericordia, el Señor está revelando su palabra.
y nos está mostrando la verdad y la realidad sobre la misma. Y nosotros aspiramos a que todos los santos, hijos de Dios, puedan obtener una revelación y esta visión, y con ella logren desnudar las tretas del enemigo y pelear contra él con la espada de dos filos que el Señor tiene en su boca. Las doctrinas diabólicas. La degradación en Pérgamo, reiteramos, es la cima, con S, de la degradación de la iglesia, porque en ella la iglesia tocó el fondo de las tinieblas y de la oscuridad y se llenó de las obras del diablo. Una vez él puso su trono en la iglesia y vino a morar en ella, tiene el camino expedito para introducir dos de las doctrinas más engañosas, perversas y odiosas que atacan directamente la persona del Señor y su obra. Primero, la doctrina de Balaam. Pues tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que retienen la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis 2, versículo 14. La primera doctrina o enseñanza que Satanás introdujo en la iglesia, una vez que se apoderó de ella y estableció allí su morada y su trono, es la doctrina de Balaam. Para entender en qué consiste la enseñanza de Balaam, examinemos brevemente quién fue Balaam en el Antiguo Testamento y cuáles fueron sus obras. Y para ello te recomendamos la lectura de los capítulos 22, 23, 24, 25 y 31 del libro de Números. Balaam era un profeta del Antiguo Testamento, de quien no tenemos información de cómo llegó a ser profeta. Lo que sí sabemos es que tenía alguna comunión con Dios, porque se encuentran pasajes donde consulta al Señor acerca de su consentimiento para hacer y decir cosas con respecto al pueblo de Israel. Cuando el Señor sacó a los israelitas de Egipto, ellos debían pasar por la tierra de los madianitas, en la cual estaba asentado el pueblo de Moab, que era descendiente del hijo que Lot tuvo con su hija mayor. Cuando el rey de Moab, que se llamaba Balac, vio la muchedumbre de Israel, tuvo miedo y consideró que ese pueblo tan numeroso borraría el suyo de la faz de la tierra. Mandó contratar entonces a Balaam para que viniera y lo maldijera, con el fin de que Israel fuera destruido. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey y la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Números 22, versículos 3 al 6. Mandó entonces Balac a los ancianos de su pueblo a que contrataran a Balaam para que viniera a procurar la destrucción de Israel, el pueblo de Dios. En ese entonces Balaam era un hombre que tenía comunión con Dios y buscaba su voluntad, porque cuando vinieron los ancianos de Moab y le dijeron las palabras de Balac, él les respondió: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes se quedaron con Balaam. Números 22, versículo 8. Ante tal actitud de Balaam, el Señor no tardó en responderle. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo.
Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Versículos 9 al 12. Qué magnífica es la palabra del Señor y qué sencillez hay en sus decisiones. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Esta era la única voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y en esa decisión debió mantenerse Balaam. Pero la voluntad humana, cuando no se somete al Espíritu, es frágil y cambia fácilmente. El rey de Moab había decidido maldecir a Israel y no iba a desistir, aún sabiendo que la voluntad de Dios era contraria. Así es Satanás, porfiado e insistente, y por eso los hijos de Dios debemos velar para que no caigamos en su tentación. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, versículo 8. Los ancianos y moabitas volvieron a su rey y le relataron las palabras de Balaam. Él envió de nuevo a príncipes más honorables que los primeros, y además de enviarle como la primera vez los tesoros de la adivinación, le mandó decir: sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Números 22, versículo 17. La respuesta que inicialmente dio Balaam a los moabitas era la voluntad de Dios. Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Números 28, versículo 18. Sin embargo, la actitud asumida por el profeta inmediatamente dejó ver su ambición por los honores y por las riquezas que le ofreció Balac. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué vuelve a decir Jehová. Números 22, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios ha determinado algo, Él lo cumplirá, y esa es su voluntad. Dios no cambia como cambiamos nosotros. Dios no puede ser manipulado, ni puede ser obligado a que tome sus decisiones según nuestros deseos. Cuando de su boca sale una palabra, esa palabra se cumple por encima de todas las cosas y no hay cómo hacerlo cambiar. Destacado: si Dios determina algo y luego lo cambia, Él no sería Dios, porque eso implicaría que se equivoca, y Él no es Dios de equívocos. No obstante, Dios quiso aprovechar la oportunidad y permitió que Balaam fuera con los hombres que lo buscaban, porque quería bendecir a su pueblo. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Números 22, versículo 20. Sin embargo, por el camino el Señor le mostró su disgusto a Balaam, porque éste no se había ceñido a su voluntad, la que le había revelado la primera vez que fue abordado por los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Números 22, versículo 22. Es bien curioso que en este pasaje Balaam se muestre más terco que la asna que montaba. Así es el hombre viejo, natural y almático y carnal, y en el cristianismo contemporáneo abunda esta clase de personas. Destacado: el gran problema de los cristianos de hoy es que son tercos, duros de cerviz y viven todo el tiempo en su viejo hombre y no aprenden a oír con sencillez la palabra del Señor ni a obedecerla. Es bien claro que en la voluntad del Señor no había posibilidad de que Balaam fuera con los príncipes de Moab. Por eso el Espíritu declara: y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Números 22, 22.
¿Por qué Balaam actuaba de esa manera? Porque estaba lleno de codicia frente a las riquezas y la honra que le había ofrecido Balac. Él deseaba riquezas y fama, y su ambición lo encegueció. Por esa razón, el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Versículo 23. Imagina la escena donde un asna, un animal de carga, un ser irracional, ve a Dios, mientras que su dueño, su jinete, no puede ver nada. Definitivamente este es el extremo de la ceguera. ¿Acaso no es esta la condición del cristianismo? Lectores, oyentes, hermanos amados, perdonen la franqueza, pero si no hablamos estas palabras con la claridad que lo estamos haciendo, podríamos ser acusados por ustedes en el tribunal de Cristo de que conociendo algunas verdades las ocultamos. Al publicar este libro junto con los demás que completan la carga que el Señor nos ha dado, no pretendemos llenarnos de fama, ni alcanzar el estatus de escritores, ni de reverendos, ni de siervos de Dios, sino simplemente con sencillez de corazón y con debilidad, temor, humildad y temblor, deseamos que el Señor en su misericordia abra los ojos y quite los velos de los lectores oyentes, aunque sea como lo hizo con el asna, y puedan ver al Señor y Él pueda revelarles su deseo y su voluntad. Pero tenemos que decir que el cristianismo de hoy, con sus flamantes líderes, está enceguecido y no ve nada de lo que es el Señor y cuál es su voluntad. El primero, porque no le han enseñado a ver, y los segundos, porque han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Segunda de Pedro 2:15 y 16. En 3 ocasiones el asna vio al ángel de Jehová con la espada desenvainada, dispuesto a dar muerte a Balaam, y en las 3 ocasiones el animal salvó la vida del profeta. La primera vez el asna se desvió del camino para no encontrarse con el ángel. Balaam la azotó. La segunda vez el ángel se puso en una senda que tenía paredes a cada lado. El asna apretó una de las piernas de Balaam contra una de las paredes, tratando de evitar al ángel de Jehová y la consecuente muerte del profeta. Nuevamente Balaam la azotó. En la tercera ocasión el ángel se ubicó en una angostura donde no había cómo desviarse del camino, ni a derecha ni a izquierda. El asna entonces se echó. Balaam volvió a azotarla, lamentando no tener una espada para matarla. El Señor entonces abrió la boca del animal y le habló al profeta, refrenó su locura. Pero ni aun Balaam entendió que el Señor estaba disgustado con su actitud. Entonces Dios abrió los ojos de Balaam y vio al ángel que le reprochó el hecho de que le hubiera azotado 3 veces al asna y le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino subrayado es perverso delante de mí. Números 22, versículo 32. No obstante, el Señor no quiso que Balaam se devolviera cuando éste se lo propuso, sino que Dios quería llevarlo hasta Balac, para que delante de él Balaam bendijera a su pueblo, y Balac tuviera un testimonio de que nunca podría destruir a Israel. Por eso el Señor le dijo: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Números 22, versículo 35. Finalmente Balaam llegó a donde estaba Balac, ansioso porque el pueblo de Dios fuese maldito. Los capítulos 23 y 24 de Números narran cómo Balaam fue tomado por el Señor y en lugar de proferir maldición y execración contra el pueblo de Dios, lo bendijo en 3 ocasiones. Esto ofendió profundamente a Balac, el rey moabita, quien le dijo a Balaam que Dios lo había privado de honra. Hasta aquí Balaam fue fiel a Dios y habló conforme al Espíritu del Señor, quien vino sobre él.
El capítulo 24 finaliza diciendo: entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Números 24, versículo 25. Cada uno tomó su camino y ninguno el del Señor. Pareciera que la historia terminase aquí y que finalmente Balaam hizo la voluntad de Dios. Pero en Apocalipsis 2:14 dice: Balaam enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cómo podremos aclarar esta situación? Gracias damos al Señor Espíritu, porque es Él quien nos revela las cosas profundas de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 2 Corintios 2, versículo 10. El capítulo 25 de Números es muy esclarecedor al respecto. Veamos. Y mientras habitaba Israel en Sittim, comenzó el pueblo a cometer fornicación con las hijas de Moab, porque éstas convidaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y comió el pueblo y postróse ante los dioses de ellas. Por manera que Israel entregóse a Baal Peor, y encendióse la ira de Jehová contra Israel. Versículos 1 al 3. El pueblo de Israel, los varones, buscaron a las hijas de Moab para fornicar con ellas. Estas mujeres convencieron a los israelitas de que le rindieran culto a sus ídolos, y el pueblo comenzó a dejar al Señor y se fue tras un ídolo moabita que llamaban Baal Peor. Como Balac deseaba que Israel fuera destruido, Balaam ideó un medio por el cual Dios mismo, en su ira, destruyese a Israel, y se lo enseñó a Balac: que las hijas de Moab conquistasen a los hijos de Israel, los atrajesen tras de sus amores y los enseñaran a rendir culto a sus ídolos, con lo cual Dios se enojaría y Él mismo los destruiría. Esta es la razón por la cual Apocalipsis afirma que Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Debido a este desvío, el Señor se enojó contra Israel y le ordenó a Moisés que ahorcara delante del sol a todos los príncipes del pueblo, para que el ardor de la ira de Jehová se aplacara. Moisés entonces ordenó a los jueces de Israel que mataran a cada uno de sus familiares que habían fornicado adorando a Baal Peor, y así lo hicieron. Naturalmente que esta situación causó mucho dolor entre el pueblo y en Moisés y Aarón. Y mientras ellos se congregaron frente a la puerta del tabernáculo de reunión, un israelita trajo a una madianita y la llevó a su tienda para presentarla a su familia. Lo vio Finés, nieto del sacerdote Aarón, y fue y alanceó al israelita junto con la madianita, y cesó la mortandad de los israelitas. Sin embargo, ya habían muerto 24,000 de Israel. Esto fue lo enseñado por Balaam, y esta fue la doctrina que Satanás introdujo entre el pueblo cristiano en la época de Pérgamo. En esa época la iglesia se casó con el mundo, y desde esa época el diablo ha introducido en su seno toda clase de ídolos paganos con el nombre de santos, beatos, beatas, vírgenes, santas, y desde entonces ha permanecido hasta hoy sostenido por el corrupto catolicismo. Desde esa época Satanás tomó el paganismo del mundo antiguo, el paganismo mesopotámico, babilonio, egipcio, griego y romano, entre otros, y los introdujo en la iglesia para que los cristianos adoraran sus ídolos, y eso sigue ocurriendo en pleno siglo XXI. Los paganos de las épocas antiguas tenían un dios para casi cada una de las actividades de su vida diaria, al igual que el catolicismo hasta el día de hoy tiene un santo, una santa, una virgen para cada una de las actividades, tales como el noviazgo, el matrimonio, los hijos, los recién nacidos, los bebés, etc. Hay un santo, una virgen usada para los viajes, contra los maleficios, contra las enfermedades como la diarrea, el cáncer, la leucemia, etc. Y cada población católica tiene un patrón,
un santo o una patrona, una virgen. Además han sido canonizados como santos gentes que practicaron la brujería, que cometieron asesinato, adulterio, fornicación y otros tantos pecados y son objeto de veneración y de adoración por parte de los católicos. Esta es la doctrina de Balaam, que ha sido introducida en medio de la iglesia por Satanás y que actualmente es muy fuerte en más de 1 millardo de seres humanos en todo el mundo. Cuando hablamos de 1 millardo me refiero a 1.000 millones de personas. ¿Qué indujo a Balaam a cometer tal locura cuando inicialmente era un hombre que tenía comunión con Dios y conocía su voluntad? La ambición desmedida de las riquezas materiales y el deseo desenfrenado de gloria. Pero no juzguemos solamente a Balaam, sino miremos a los cristianos del siglo XXI. ¿Quién podrá ser más famoso que el Papa Católico? ¿Y qué organización tendrá más riquezas materiales que el catolicismo romano? En fama no tiene competencia, el Papa es único y no hay nadie más conocido ni famoso como él en todo el mundo. El Papa es un Dios para el mundo católico y todo lo que él dice es equivalente a la, comillas, palabra de Dios. ¡Qué mentira más absurda y abominable! La palabra de Dios es Dios mismo, es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo y su registro se encuentra solamente en la Biblia y lo conocemos mediante revelación del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Todo lo que el Papa habla y enseña en el catolicismo romano contradice abiertamente la Biblia. Sus prácticas son una mezcla demoníaca de paganismo y aparentemente mezcladas con algunas prácticas del Antiguo Testamento, pero todas ellas son abominables delante del Señor porque se convierten en doctrinas de demonios, en cosas sacrificadas a los ídolos y en fornicación. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 1 Timoteo 4, versículos 1 al 3. Recordemos que la fornicación y el adulterio son pecados que se cometen cuando una persona tiene intimidad con otra fuera del matrimonio. Es decir, una esposa solo puede tener por marido a su legítimo esposo, al igual que un hombre solo puede tener por mujer a su legítima esposa. Toda relación que vaya más allá es fornicación y es adulterio. Espiritualmente hablando, cometer fornicación es adorar o rendirle culto a cualquier persona u objeto que no sea el verdadero y único Dios. Yo lo repito, espiritualmente hablando, cometer fornicación es adorar o rendirle culto a cualquier persona u objeto que no sea el verdadero y único Dios, el cual se ha manifestado mediante el Señor Jesucristo y hoy es real para nosotros los creyentes por medio del Espíritu Santo. El catolicismo enseña que los santos y las vírgenes son necesarios porque debido a nuestros pecados no podemos ir directamente a la persona de Dios y entonces los necesitamos como mediadores ante Dios, y más si se trata de María, que es, comillas, la Madre de Dios. ¡Qué mentira más ridícula! Y qué ignorancia tan grasa con respecto a las Escrituras. Lee bien lo que dice 1 Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y, subrayado, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Igualmente ora este versículo y guárdalo en tu corazón. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí no dice que somos unos pecadores descarados y que debemos buscar mediadores, sino por el contrario, que nos acerquemos confiadamente, sin temor, sin desconfianza, no mirando nuestra condición, sino con la certeza de que Dios nos recibirá, nos dará su gracia y su misericordia. Lógicamente esto se refiere a creyentes, a hijos de Dios.
Si este libro llegó a tus manos y no eres creyente, no has recibido al Señor, no dudes que el Señor te está llamando. Vuélvete al Señor, habla con Él, recíbelo en tu espíritu humano, en tu corazón. Invítalo a que entre en Él, a que sea uno contigo y ya está. Así de sencillo es el Señor. Luego lee la Biblia, ora sus palabras, suplícale al Señor que te limpie, que te revele su palabra y aprende a acercarte y a vivir en su trono de gracia. ¿Y qué decir de las riquezas materiales del catolicismo? A base de engaños, de mentiras, de violentar la conciencia de sus feligreses, han usurpado un sinnúmero de riquezas materiales y hoy es una potencia económica difícil de igualar. A lo largo de todas las edades han heredado riquezas de millones de familias, de sociedades y de personas. Una visita al Papa a un país católico cuesta millones de dólares y se le recompensa con ofrendas cuya cuantía supera los 9 dígitos. El catolicismo romano es socio de grandes empresas multinacionales, empresas financieras, industriales, de servicios, de educación y todo aquello que produce lucro, falsificando para ello la palabra de Dios con el fin de enriquecerse. Porque no somos como muchos que por ganancia comercian con la palabra de Dios. Al contrario, con sinceridad, como enviados de Dios, hablamos en Cristo ante Dios. 2 Corintios 2, versículo 17, Nueva Reina Valera 1990. Son tantas las riquezas materiales del catolicismo romano que es muy difícil cuantificar el valor de sus bancos, universidades, empresas industriales, catedrales, basílicas, parroquias, terrenos, edificios. Todo gracias a la doctrina de Balaam que Satanás introdujo en la iglesia desde los albores de esta. No podríamos pasar por alto la otra rama del cristianismo, conformadas por grupos evangélicos denominados y libres y conocidas más como el protestantismo. Iglesias nacionales como la luterana alemana, la presbiteriana suiza, la anglicana de Inglaterra, la metodista norteamericana, la iglesia bautista, entre muchas más, y un sinnúmero de grupos considerados libres no han dejado de amasar grandes fortunas económicas, aunque no comparables con las del catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo oriental. Un buen número de sus líderes han logrado hacerse famosos, falsificando igualmente la palabra de Dios, y a diferencia del catolicismo romano, que ha amasado su fortuna para la organización, los grupos protestantes, sin incluir las iglesias nacionales ya mencionadas, amasan fortunas para disfrute de sus líderes. Sus feligreses tienen a sus líderes en un pedestal y de manera inconsciente los consideran dioses, pues imaginan que la palabra hablada por ellos es la palabra de Dios, pero en realidad la palabra santa es desconocida por unos y otros. Lo mismo ocurre con la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente, que es el resultado de la labor de Constantino en el siglo IV, cuando el paganismo occidental no se avino a sus deseos, trasladó la sede del imperio a la ciudad que en ese tiempo se conocía como Bizancio, y él le dio el nombre de ciudad de Constantino, o sea Constantinopla, y que actualmente se llama Estambul. En época pasada reciente fue la capital de Turquía. Cuando la Iglesia Católica se dividió, la oriental quedó encabezada por un émulo papal que se llamó el Patriarca de Constantinopla, y es la cabeza más notoria de esa iglesia, aunque tiene 3 patriarcados principales más: Jerusalén, Alejandría y Antioquía. Con todo esto, Satanás pone tropiezo a los hijos de Dios y los enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos, basados en la doctrina de Balaam, que fue hábilmente introducida en la iglesia por él en la situación de Pérgamo. Hablaremos con más profundidad sobre las 3 alas del cristianismo degradado, cuando en capítulos posteriores veamos la degradación en Tiatira y en Sardis, que se ajustan perfectamente a cada una de ellas. Mucha luz y revelación que espero que disfrutes y que compartas con otros enviándoles la dirección de la página www.las-primicias.com.